El Catire. Ciertos seres humanos lanzan un extraordinario destello. Otros rodamos como piedras anónimas en la corriente y formulamos, simplemente, el ruido del tiempo que se precipita. Hay criaturas que nos transmiten su mensaje, otras que permanecen cabalísticas e intraducibles. Y a nuestro lado brama el tiempo, arrastrando estrellas, conduciendo pedruscos hacia el mar. En el Popayán de los años 50 ardía un joven y forastero poeta, Plutarco Elías Ramírez. Rubio, mereció el apodo de Catire, y rubia era también esa época en que Popayán, con sus plazoletas amarillas como el rostro del otoño, donde está cayendo la hoja del tiempo perdido, parecía querer decirnos algo, entregarnos un mensaje sagrado, esa flor que iba y se iba en el viento y que pasaba en medio de estatuas pensativas. Veloz muchacho, sobrino de un espiritista, el cual dialogaba con los desaparecidos próceres en el aire transparente del Cauca, y que, cuando llegábamos a su casa en busca de Plutarco, nos decía: «Hoy me encontré con don Francisco José de Caldas o con don Tomás Cipriano de Mosquera, y están aterrados ante el abandono en que se halla Popayán». Quizás por reacción frente a la vocación extraterrestre de su tío, Plutarco era materialista y, por materialista, revolucionario. Estaba quemado por la circunstancia de esta época, es decir, quería hacer cosas extraordinarias. Sabía que lo imposible es posible, que lo fantástico estará al alcance de nuestra mano si logramos despertar de ese sueño mediocre que llamamos realidad, y que el secreto para ser inmortal esta vida efímera radica en repartirla y entregarla, como quien reparte y entrega el trigo antes de la cosecha. Ciertamente convivió con lo extraordinario y convirtió lo irrealizable en realización. Abandonó en 1954 el pétreo anillo de esta capital. Recuerdo el día en que vino a buscarme. Me miró con sus amarillos ojos de gato y me dijo: «Me ahogo en Popayán y vengo a despedirme». Y al día siguiente ya había desaparecido. Volvería a hallarlo en los carrillos de la juventud comunista en Bogotá, siempre impugnando, discutiendo, cuestionando. Un día debió decirse: «Me ahogo en Bogotá». Y viajó al movimiento guerrillero de Río Chiquito. Ayudante de Ciro Trujillo, compartió la fatiga y el azar de los alzados en armas. Con el sobrenombre de Gamboa, se le identificó en el oleaje del amplio movimiento agrario y aborigen de los límites entre el Cauca y el Huila. Aún ahora, al recorrer esas extensiones, hallamos todavía indígenas o viejos campesinos que nos preguntan: «¿Y qué hay de Gamboa?». Corrió el tiempo, estremeciéndose, haciendo chocar en su corriente peñascos y luceros. Plutarco llegó a ser secretario general de la JUCO en 1955, torturado en 1956. Cuando ya la tiranía de Rojas Pinilla tamboleaba, vino entre las rejas carcelarias a saludar a quienes lo visitábamos. Vestía la ropa tinta de sangre. «Tráigame una camisa limpia, es todo lo que necesito». Sobrio, y entre su adustez jugaba una sonrisa, prenda de su bizarría prisionera. En 1959, alboreaba Cuba. Antes de abandonar Colombia hacia la isla, publicó 2 delgados folletos de versos, Lo que me dijo el pueblo y El amor entre las calles. Editó en Cuba una monografía sobre Colombia, que publicó Casa de las Américas. En algún sitio en su pieza de estudiante interminable, de estudioso inconcluso, de autodidacta irrenunciable, revoloteaban siempre poemas que jamás publicaría. A estas alturas, Plutarco se había doctorado ya de luciérnaga intermitente, de cocuyo instantáneo, de inventor de la luz perecedera e inmortal. Nunca halló la senda por donde debería salir del hermetismo de sí mismo, porque este revolucionario, que se daba tan fácilmente a las más exigentes tareas, bregó siempre por salir del laberinto personal, y creo que, aunque entrevió la luz exterior, no logró salir completamente a la superficie.
Estando en Praga, después de haberme despedido de él en La Habana en 1967, recibí su última carta en que pedía auxilio para viajar a la URSS, a tratarse de un cáncer abdominal que acababa de serle descubierto. Mientras tramitaba su pasaje y le escribía a La Habana comunicándoselo, recibí la respuesta de su novia. Gracias, pero Plutarco acaba de morir. Fallecido en 1968 y cubiertos sus despojos por ese ajeno tricolor colombiano que le fue tan amado y tan inalcanzable, descendió a la fosa como la piedra ignota de un edificio que habría podido levantarse, pero que la dureza de un tiempo cruel inmoló. La poesía de Plutarco Elías Ramírez enseña la influencia de grandes poetas universales que marcaron los puntos cardinales para la juventud que volaba de los años 50 hacia los 60. Al norte, Walt Whitman; al sur, Pablo Neruda; al oriente, Vladimiro Mayakovsky; y al occidente, los poetas de la Guerra Civil Española. Y más cerca, como un racimo que mostrara lo maduro de la uva, el colombiano Carlos Castro Saavedra. Su poesía hace el tránsito del cartel hacia el intimismo. Pero aún en sus momentos más personales, hay en él un corazón al descampado, un amor a la intemperie, un lirismo épico que se niega al hermetismo personal. Cómo tiembla su mejilla fría. Si tuviéramos que definirlo, diríamos que es un poeta revolucionario, que trata de expresar la divergencia que ha movido nuestra vida en estas décadas. La dicotomía entre el militante y el corazón que ama y no se rinde. ¿De dónde nace esta reyerta? De las limitaciones en que hemos navegado, de la presión sobre la personalidad, obligada a dividir sus hemisferios entre el deber colectivo y el ego enamorado. Lo comunitario y lo solitario, ¿y no es esa la marca de este tiempo? En los mejores poemas de Ramírez vamos a hallar esa cicatrizante quemadura. Podríamos señalar dos diversos momentos en su obra. Los poemas 100% partidarios y militantes, cuyo teatro es de una parte de la ciudad, pero mayormente el campo. He allí sus vivencias de luchador urbano, sus experiencias campesinas y guerrilleras, y un segundo momento, cuando cae la dictadura y él encuentra un gran amor. Entonces escruta su vida, hace el inventario de sus angustias. Momentos de lúcido lirismo, de palabras a punto de romperse, ante la convicción de lo mezquino de la vida. En esa época colombiana emerge, como un buzo que estuvo a punto de ahogarse, hacia una superficie oceánica que estalla la llamada del nuevo día. Florece la obra de Jorge Salamea. El gran Burundún Burundá ha muerto. Es como una venganza espléndida que todos cobramos sobre la ignominia de la dictadura. Los primeros números de revista Mito le dan jaque al provincianismo redomado que caracterizó el autoritarismo de los gobiernos conservadores y militar. Poco antes todo estaba cerrado. Y ahora los formidables pétalos de una nueva época nos tomaban por asalto. Yo leí los primeros poemas del Canto General de Pablo Neruda, que fue como un terremoto literario, gracias a que Álvaro Delgado, como un monje benedictino, copió a mano parte del poemario y me lo envió en un gesto de generosidad absoluta. Es en esta etapa cuando Plutarco Elías descubre la poesía de Federico García Lorca y aprende memoria fragmentos del romancero gitano. Y en medio de la más intrascendente o complicada charla, responde con las metáforas meteóricas de García Lorca, que siempre subraya con una sonrisa que nos dice: «Mira qué hallazgo acabo de hacer». ¿Cuánto talento mató esta época aciaga? ¿Cuántos poemas devoró el silencio? ¿Cuántos amores cayeron como navíos inalcanzables en el remolino del océano, que nunca habría de devolverlos? Pero no fue solo esta sociedad acantilada, este mundo cortado a pico lo que aplastó los corazones. Fue también nuestra concepción adusta y metálica de la revolución, nuestra aridez de desierto, lo que extinguió oscuras flores que tímidamente levantaban su corola y que no resistieron el peso de los astros ciegos.
Por eso Plutarco Elías Ramírez tiene entre sus méritos el de ser una gota de rocío inextinguible, un poeta a prueba de prosa, un tambor que bate cuando ya la batalla ha terminado, y nos preguntamos, incrédulos, ¿dónde toca ese tamborcillo valiente? ¿En qué mundo? ¿En qué planeta? Pues ya todo ha sido devorado por la sombra y la niebla. Como las plazoletas amarillas de Popayán, donde vuela una hoja inmortal que de época en época transmite un mensaje. Así, de tiempo en tiempo, recuerdo su apostura de brasa. ¿Cuántos años han corrido? Pero Plutarco aún me mira, me sigue mirando, con ese cúmulo de preguntas que le agolpaban en el alma y que decían, ¿cómo puedes permanecer pasivo? ¿Cómo puedes quedarte quieto? ¿Cómo puedes no rebelarte? Como aquellos fantasmas que su tío, el espiritista, frecuentaba en la atmósfera traslúcida de Popayán, donde una hoja del tiempo perdido vuela y revuela de una plaza abandonada a la otra, de una tarde de hace 1.000.000 de años hacia otra tarde de un cielo todavía más remoto. Hay horas en que el catire se me aparece y se queda viéndome. ¿Qué dices?, le pregunto. Y sus amarillos ojos de gato me piden cuentas por la vida. Manuel Cepeda Vargas. A propósito de Plutarco Elías Ramírez.